El día de hoy vamos a estudiar un tema supremamente importante. Ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de esto desde el principio, pero esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque son las fallas que tienen la mayoría de los predicadores. Y es algo que tenemos que aprender a dominar. Y se trata de la unidad del sermón, la unidad del sermón. Repito, es algo que tenemos que aprender a dominar. Todo sermón tiene un texto bíblico. Todo texto bíblico tiene un tema. Todo sermón tiene que extractar el tema del centro del texto bíblico. Ojo, un texto bíblico no tiene un único tema. Un texto bíblico puede tener miles de temas, pero si yo voy a predicar, tengo que escoger un solo tema del texto bíblico. Eso está claro, ¿cierto? Si voy a predicar un sermón de un texto bíblico, tengo que escoger un solo tema de ese texto bíblico. No puedo predicar de dos temas a la vez, porque eso es lo que produce que el predicador vaya de un lado a otro y las mentes de las personas viajan de un lado a otro y finalmente se distraen, se disipa y no se consigue ningún objetivo. Repito, texto, texto, el texto bíblico, lo central, lo fundamental. Tengo que tener un texto bíblico. Ahora, de ese texto bíblico tengo que extractar el tema de mi sermón. Y dentro de ese tema tengo que tener un objetivo, es decir, tengo que tener un enfoque. Entonces, tengo un texto bíblico, tengo un tema y tengo un objetivo específico. Y cuando tengo eso, ahora tengo que cuidar la unidad del tema. ¿Qué significa la unidad del tema? Que no me salga del tema. Que todo lo que yo diga en el sermón esté relacionado de manera ordenada y lógica con el tema. Yo no puedo dar ni siquiera una ilustración y una anécdota que no tenga que ver con el tema. Todo lo que yo hago en el sermón, todo lo que yo entrego en el sermón, la ilustración, la introducción, la aplicación, la conclusión y todo tiene que estar relacionado con el desarrollo de el tema, un objetivo. Y cuando hablamos de la unidad del sermón, lo que estamos hablando es de que el predicador debe estar centrado en el tema y debe estar enfocado. El tema es el camino, el curso del sermón hasta llegar al objetivo que está relacionado, por supuesto, con el tema. Entonces, cuando hablamos de la unidad del sermón, estamos hablando de una destreza que tenemos que adquirir, de un proceso de concentración y de enfoque en un objetivo y en un tema específico que es el que hemos sacado del texto, recuerden, del texto bíblico. ¿Cuáles son los requisitos para salvaguardar, proteger o mantener la unidad del sermón? Primero, que tenga un solo tema, ya lo dije. Segundo, que tenga un solo propósito específico. Tercero, que exponga solamente el contenido que se ajusta perfectamente tanto al tema como al propósito específico. Ahí están las tres pautas para mantener la unidad del sermón o mantener el hilo del sermón o mantener la temática del sermón o mantener el curso del sermón sin salirme. Debo tener un tema, debo tener un propósito y todo el contenido debe ajustarse perfectamente tanto al tema como al propósito. ¿Ok? ¿Eso está claro? Eso lo tengo que tener yo en mente y yo tengo que supervisar mi sermón. Cada vez que voy desarrollando una idea, cada vez que voy plasmando un punto, yo tengo que volver a eso, porque si no me pierdo, me pierdo. Tengo que volver a eso. ¿Cuál es mi tema?
¿Cuál es el propósito que tengo con este sermón? Y esta idea que estoy escribiendo aquí está relacionada con el tema, cumple con los propósitos, con el propósito que me he planteado. Yo tengo que hacer todo eso cuando inicio el desarrollo del sermón, cuando avanzo, cuando sigo y finalmente cuando termino. ¿Eso para qué? ¿Por qué mejor uno no se para y lo que el Espíritu diga, eso decimos y hablamos? Porque yo tengo una unción poderosa y eso de la homilética no sirve para nada, y eso mejor yo ayuno y oro y salgo ¿por qué? Porque la gente sí, la gente puede percibir la unción. Escuche bien, orar y orar y orar sí desarrolla la presencia de Dios. Orar y orar y orar sí trae una unción, pero la gente va a sentir la unción, sí, claro, la gente va a sentir la unción y la gente va a gritar y la gente va a decir aleluya y la gente va a aplaudir y la gente, pero finalmente la gente no va a recordar nada, no va a recordar nada. Y la labor del Espíritu Santo es recordarnos lo que Él ha dicho. La gente no va a recordar nada porque no hubo coherencia y no hubo cohesión en las ideas, sino que el predicador grita una cosa, a los 5 minutos grita otra, a los 3 minutos se acuerda de otra cosa y grita otra, y la iglesia está emocionada gritando cosas, pero no se está dando un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje, si usted estudia unas pautas elementales de pedagogía, todo proceso de aprendizaje desarrolla un orden lógico en las ideas, de tal manera que para que se efectúe un proceso de aprendizaje en mi mente, a mí me tienen que llevar desde algo que ya sé hasta algo que yo no sé. A mí me tienen que llevar desde lo elemental. Yo tengo que hacer una introducción con algo que yo sepa, que el auditorio sepa, y a partir de allí voy construyendo unos peldaños de conocimiento hasta llegar hasta donde yo quiero. Entonces, todos los procesos de aprendizaje se fijan en la mente cuando una idea está relacionada con otra. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de recordar algo y que sabemos que se nos va a olvidar, ¿qué hacemos? Una mnemotecnia, ¿cierto? Lo asociamos con otra cosa. Lo asociamos con otra cosa. Es que se me olvida cómo es que se llama el doctor que me atendió, se llama Néstor. Ah, bueno, se llama Néstor como mi tío. Ya. Entonces, cuando yo me acuerdo cómo es que se llama, me acuerdo que se llama como mi tío, o sea, algo que ya está en mi memoria. Entonces, por eso es que la predicación, la enseñanza, todo proceso de aprendizaje, porque la predicación es un proceso de aprendizaje también, tiene que tener un orden lógico y uno no puede decir que no, que es que el espíritu me dice y que yo grito como loco, no, porque simplemente obtenemos eso, una recocha, un relajo, una entretención, pero no hay un proceso de formación. Y esa es la causa por la cual en las iglesias donde la predicación no está ordenada, no tiene homilética, tampoco hay crecimiento doctrinal, tampoco hay crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos una unidad. El aprendizaje no se da a través de las emociones, se da primero a través del intelecto. Primero comprendo, luego la comprensión de eso afecta mis emociones y atesoro lo que he comprendido y finalmente pongo por obra el proceso de la voluntad, lo que he aprendido. Pero primero entiendo, luego me emociono por lo que entiendo. Al haberlo entendido, lo abrazo esa verdad que acabo de captar, y luego que abrazo esa verdad, que la acepto, que digo, qué glorioso es esto, cuán equivocada estaba, cómo yo no me di cuenta antes. Dios tiene razón al hablar a mi vida así. Cuando se da todo ese proceso reflexivo, interno, de quebrantamiento, de admiración, cuando entran en juego todas mis emociones, es cuando yo finalmente voy a tomar la decisión de dejar de hacer aquello que a través de la predicación estoy comprendiendo que es incorrecto,
y abrazar aquello que es la voluntad de Dios, y todo eso a través de un proceso que comienza primero con el intelecto, luego con las emociones y por último con la voluntad. Entonces, la homilética tiene que entender eso. El desarrollo del sermón tiene que entender eso. Entender cómo funciona la mente y el alma y el corazón de las personas que están sentadas. Y precisamente, hermano, como la psicología entiende eso, el diablo se ha encargado de desarrollar sistemas de predicación que solamente apelen a las emociones y dejen el cerebro vacío y la voluntad intacta. Y que finalmente uno diga, lo pasamos chévere, pero no sé de qué hablamos. Esa es una táctica del diablo. Por ejemplo, una de las cosas que me pasan a mí, y esto es muy personal, es que cuando llego a una iglesia donde me invitan a predicar, que eso es rara vez, encuentro que hay un escenario dispuesto para producir lo contrario de el objetivo de la palabra. Por ejemplo, una musiquita apacible, una musiquita así adormecedora. Entonces, la musiquita y el pianista están detrás. Los foquitos están así a media luz. Es como un ambiente arrullador. Y yo no llevo un mensaje arrullador. ¿Sí ve? Entonces, a mí me toca decirle al muchacho, ¿sabes qué? Quítame la musiquita de fondo. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy en un espectáculo, llevamos un mensaje serio. Y el silencio es el que debe acompañar la predicación, porque el silencio es reverencia, respeto y temor. Y para eso hay un segmento de alabanza. Entonces, yo personalmente, esto de que no, cuando comienza la administración, sí, pero eso de predicar con una música de fondo y de predicar con barras alrededor, barras así, es hacer de la predicación un show. Y la predicación es el proceso a través del cual el Espíritu Santo quebranta un corazón, derriba argumentos y fortaleza. La predicación es una batalla espiritual y la predicación es la herramienta de Dios para transformar las vidas. Así que la predicación es algo que debe ser asumido con reverencia y con seriedad y entender que hay cosas que no concuerdan con la predicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces continuemos por acá. ¿Cuáles son las técnicas para asegurar el rumbo de un sermón? Es decir, ¿qué técnicas hay a la hora de preparar el sermón? Para preparar el sermón de manera que yo no me pierda en las orillas, sino que me mantenga en el tema y me mantenga en el enfoque y me mantenga en el curso del sermón. ¿Qué técnicas hay? Entonces encontramos la primera técnica o la primera herramienta es trazar en el sermón una palabra o una frase enfática. Es decir, que cada punto del sermón, maneje una frase que hace énfasis en el tema. Por ejemplo, quiero que leamos Romanos 1, versículo 16. Vamos un momentico a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, que si no estoy mal, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok. ¿Qué tema se les ocurre que pueda haber en ese texto? ¿Qué tema podemos encontrar en ese texto? El poder del evangelio. Muy bien, muy bien. ¿Alguien dijo otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bueno, resulta que de ahí en adelante, digo que está excelente. ¿Por qué? Porque si el tema fuera el evangelio,
estaríamos hablando de un tema demasiado amplio. Y como el tema es demasiado amplio, que prácticamente abarca toda la Biblia, las probabilidades de que nos perdamos son altísimas. Entonces, cuando usted va a predicar, el tema general debe ser, es decir, el tema que usted escoja nunca debe ser el tema general, sino que debe ser un tema específico. Hay muchísimas cosas que podemos decir del Evangelio, muchísimas cosas que podemos decir del Evangelio, pero vamos a hablar específicamente del poder del Evangelio, de la potencia del Evangelio. Y así fue como trazaron este sermón y pusieron como tema la potencia del Evangelio. Entonces, la palabra clave allí, la palabra de énfasis o la palabra enfática viene a ser que la potencia, la palabra potencia. ¿Y qué significa eso? Que nosotros vamos a hablar del Evangelio, pero específicamente de la potencia que él tiene. No vamos a hablar de más nada, sino de cuán potente es el Evangelio. Y a partir de ahí, si vamos a trazar los puntos, por ejemplo, el Evangelio es una potencia divina. Ahí está, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿cierto? Poder de Dios. Ahí yo puedo desarrollar ese punto hablando de cómo el poder de Dios se manifiesta en el Evangelio para la transformación de una vida. Ok. En ese mismo texto encontramos un segundo punto, que el Evangelio es una potencia salvadora. Una potencia salvadora. Número uno, es una potencia divina. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. No es una doctrina o una enseñanza o una religión o una creencia. El Evangelio es el poder de Dios, el poder de Dios. Ok, el segundo punto es que el Evangelio es una potencia salvadora. Y yo puedo desarrollar en ese punto de que nos salva el Evangelio. Nos salva del pecado, nos salva de la muerte, nos salva del infierno, nos salva de una vida sin sentido, nos salva, en fin, puedo desarrollar todo lo que es salvación, pero siempre en cuanto a la potencia que tiene el Evangelio para lograr esas cosas. Y luego tengo un punto 3 que dice que el Evangelio es una potencia universal. Dice porque es poder para salvación tanto para el griego como para el judío. En esos tiempos el mundo se dividía en judíos y gentiles. Entonces yo puedo explicar a través de ese punto que es una potencia que no se limita a unas cuantas almas de un grupo étnico, sino que quiere alcanzar a todo el mundo, a todas las razas, a todas las lenguas. Y ahí está nuestro sermón. ¿Se pueden sacar muchos más puntos? Sí. ¿Se pueden sacar muchas ideas? Sí, siempre y cuando tenga que ver con la potencia. El Evangelio es una potencia divina, el Evangelio es una potencia salvadora, el Evangelio es una potencia universal. ¿De qué nos sirve la palabra potencia? De encauzarnos, de que no nos vayamos a hablar de las características del Evangelio, de, no sé, de cualquier otra cosa que tenga que ver con el Evangelio, pero que no está enmarcada dentro de la frase enfática. Y eso hace, es decir, esto tiene un propósito. Por ejemplo, ¿qué propósito tendríamos nosotros? Por ejemplo, si miramos solamente el texto y yo les digo, ¿cuál sería el propósito para predicar este mensaje? ¿Qué querrías tú conseguir en un auditorio? ¿Qué quieres tú lograr al tú explicar este asunto de los 3 puntos de la potencia del Evangelio? ¿Qué querríamos lograr? A ver. ¿Cómo? ¿Conciencia de qué? ¿Conciencia de qué? No, no por el sencillo motivo de que ahí no se está predicando el Evangelio. Se está
expresando solamente cuán poderoso es el Evangelio. Pero en este sermón no vamos a ganarnos ningún alma. ¿Qué es lo que vamos a ganar? Nosotros nos ganamos un alma cuando predicamos el Evangelio como tal. Escuche, aquí nos están hablando del Evangelio, no nos están predicando el Evangelio. Nos están hablando del Evangelio y nos están diciendo que el Evangelio tiene una característica y es que es una potencia, que es un poder y que ese poder primero proviene de Dios, segundo salva a la humanidad y tercero está enviado para todo el mundo. ¿Cuál sería el objetivo mío en predicarles eso a un auditorio? Sí, ese puede ser un objetivo, que no se avergüencen del Evangelio. ¿Cuál otro? Que no se avergüencen del Evangelio. Hay gente que se conoce el Evangelio, pero le da pena exponerlo. No. Ya Mariluz dijo un objetivo y ese es perfecto. No. Convencer al auditorio a que predique. Esos serían dos objetivos. Yo los convenzo a ustedes de que el evangelio que ustedes tienen es poderoso. ¿Para qué? Para que a ustedes no les dé vergüenza y para que ustedes se sientan motivados a predicar. Entonces, esos serían objetivos que se pueden trazar con la predicación y estoy hablando de objetivos prácticos y reales. Voy a predicar esto y lo que yo quiero es que todos ustedes, al finalizar esta prédica, tengan un plan para ir a predicar a la calle. ¿Sí ve? Que es que la predicación no es que yo vengo aquí a jugar para que me vean y me aplaudan. No, no. La predicación quiere y busca lograr una conducta, una respuesta en el auditorio. Eso es un sermón eficaz. Eso es una predicación con propósito. Aquí, cuando el apóstol Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. Aquí el apóstol Pablo no está exponiendo el evangelio, todavía no ha empezado a exponerlo. Está dando solamente una característica. Y en ese enfoque él está diciendo prácticamente, yo voy a seguir predicando este evangelio, porque es de Dios, porque salva y porque toda la humanidad lo tiene que escuchar. El propósito es ese. Quitar la vergüenza inapropiada, el miedo, la vergüenza, la cobardía, la timidez que impide que las personas prediquen el evangelio y motivarlos a que tomen una decisión y establezcan un plan de predicación. Eso es un objetivo práctico. Si yo tengo eso claro, yo desarrollo el sermón con mayor claridad y tengo enfoque. Bueno, entonces vamos a ver, eso es una palabra o frase enfática. Aquí tenemos otro texto. Vamos a mirar Hechos, capítulo 4, versículo 13. Aquí todos son ejemplos, porque con los ejemplos es que uno aprende. Y lo que estamos tratando es de que ustedes aprendan. Bueno, que todos aprendamos, porque la verdad es que uno no termina nunca de aprender. Hechos 4, 13. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Díganme un tema específico que podamos desarrollar a partir de ese tema. ¿Cómo? El valor de predicar puede ser. ¿Qué otro tema puede salir de ahí? Testigos de Jesús también, eso está muy bien. ¿Qué más? Quiero que lleguen al tema que sacó el modelo que les traigo, que son modelos traídos de predicadores
famosos e importantes. Los que están diciendo ustedes están bien. Hay un tema que subyace ahí, que es el que fue tomado para el sermón que les voy a mostrar. Y quiero que ustedes lo encuentren antes de que yo se los muestre. Lean el coso. ¿Qué pasa con esos discípulos? ¿Qué pasa? Pero eso no es lo más relevante. Habían estado con Jesús. Eso es lo más relevante del texto. Estar con Jesús. Entonces, ¿qué tema podemos desarrollar? ¿Cómo lo enunciarían el tema? Si para mí, por ejemplo, para mí en un momento dado, porque eso también es personal, pero para mí en un momento dado me pareció que lo más relevante era que estos hombres habían estado con Jesús y el estar con Jesús fue lo que produjo todo lo demás. O sea, si nosotros vemos el proceso, sí, son testigos de Cristo, sí, han predicado el Evangelio, sí, todo eso es cierto, pero realmente, ¿qué fue lo que originó que predicaran y que los reconocieran y los identificaran con Jesús? ¿Cuál fue el hecho que los llevó a predicar? ¿Cuál fue el hecho que llevó a los demás a decir ellos estuvieron con Jesús? Si ellos no sabían que ellos habían estado con Jesús, correcto. Habían estado con Jesús, repito, el tema es la comunión con Jesús. El tema que vamos a hacer no significa que testigos de Jesús no sea el tema. Sí, puede ser el tema, pero lo que quiero es que nosotros encontremos el tema. ¿Por qué? Porque de repente, si viene el predicador de esto y nos anuncia el tema, nosotros podamos encontrar la relación lógica. Entonces, si yo digo, leamos Hechos capítulo 4, versículo 13, en el día de hoy les voy a hablar del compañerismo con el Señor Jesucristo. ¿Pueden ustedes encontrar este tema en ese texto? Sí, ahí está. Ok, eso es lo importante. Los efectos del compañerismo con Cristo fue el tema que escogió el predicador para este texto. Los efectos del compañerismo con Cristo. Recuerden que estamos exponiendo las técnicas para llevar el curso del sermón sin salirnos del tema. Y que la técnica que estamos examinando es la palabra enfática. Y aquí hay una palabra enfática que se va a manejar en todos los puntos y es la palabra compañerismo. Lo usaron así, yo usaría comunión, pero bueno, estoy respetando el bosquejo que no es mío. Ok. Entonces dice, el compañerismo con Cristo transforma. Primer punto. El compañerismo con Cristo transforma. Entonces, miren por dónde va el sermón. Por favor, quiero que ustedes me digan otro punto antes de yo revelar cuál es. Quiero que ustedes me digan otro punto y que me lo elaboren o me lo formulen con base en lo que estamos viendo. O sea, el compañerismo con Cristo da convicción. Muy bien, excelente. ¿Quién tiene otra idea? Mire el texto. ¿Qué más hay en el texto? ¿Qué más hay en el texto? El compañerismo con Cristo da sabiduría. Es válido, sí. Sí, da sabiduría a la gente ignorante, porque eso es lo que dice, que ellos eran sin letras. El compañerismo con Cristo da valentía. Exacto. Todo eso puede salir de allí. De hecho, eso es lo que tenemos. Segundo punto, el compañerismo con Cristo capacita. Capacita. En este caso, estos pescadores ordinarios y sin una educación básica podían predicar con denuedo. Y la gente encontró que la única explicación era el tiempo que habían pasado con Jesús. Y tercer punto, el compañerismo con Cristo exalta. ¿Por qué pusieron el compañerismo con Cristo exalta? Porque de ser hombres vulgares llegaron a ser hombres que maravillaban a la gente. Dice, y se maravillaron. Nadie se maravilla de un vulgar pescador. Ellos eran unos vulgares pescadores y sus vidas eran ignoradas por todos. Pero por haber estado con Jesús,
se convirtieron en brillantes predicadores que lograban que las personas se maravillaran de ellos. El compañerismo con Jesús exalta. Creo que esos son los únicos puntos. Ah, no, aquí hay otro. El compañerismo con Cristo es notorio, notorio, notorio. La vida de oración se nota. Ese cuentico de que usted no sabe si yo oro o no oro, eso es mentira. Eso es mentira porque sí se sabe quién ora y quién no ora. Sí se sabe. Sí se sabe porque el mismo Jesús dijo que si tú lo buscas en lo secreto, el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que la vida de oración oculta, la vida escondida en Dios es una vida que se nota afuera. Escuche, y nosotros no podemos imitar esa vida. Nosotros no podemos engañar a nadie. La vida de una persona escondida en Dios, una persona que tiene a solas intimidad con Dios, eso se nota cuando sale de esa intimidad. Cuando ella sale de su cuarto, eso se nota. Esos son los puntos que sacamos de la manera más natural y tranquila de ese texto. Si ven que es supremamente fácil. Bueno, eso en cuanto a la palabra enfática. Ahora, ¿cómo? El objetivo. Ah, ok, vamos atrás en el objetivo. Ok, listo. ¿Cuál sería el objetivo? Muy buena pregunta. Díganme cuál es el objetivo. Exactamente. Motivar a los predicadores que tienen cobardía, que tienen pena, que no les fluye, que están atorados, motivarlos a que desarrollen una intimidad profunda con el Señor Jesucristo. Muy bien, ok. Vamos al otro, a la otra técnica. Digamos que esta es otra técnica para mantener el curso del sermón y es el tema interrogativo. El tema interrogativo es simplemente desarrollar un sermón a partir de un interrogante. Es decir, en este sermón nosotros elaboramos un interrogante a modo de introducción y nos mantenemos desarrollando el sermón enfocándonos en contestar el interrogante. Entonces, quiero que busquemos Marcos 4:41 y ustedes me propongan un interrogante que determine el tema. Marcos 4. Ok. Marcos 4:41. Ese está re fácil. Re fácil, re fácil. Quiero que enuncien el tema de ese texto en forma interrogativa. ¿Cuál es el tema? Marcos 4:41. Por el quién vas bien. Por el quién vas bien. ¿Cuál sería el tema? ¿De quién están hablando en ese texto? ¿Quién es Jesús? Exacto. ¿Quién es Jesús? Es el tema. El tema es la persona de Jesús, pero lo vamos a exponer de manera explicativa, de manera interrogativa. ¿Por qué? Porque al colocar el tema en forma de interrogante, yo puedo con mayor facilidad desarrollar los puntos del sermón buscando que sean siempre respuestas a esa pregunta. Utilizando ese interrogante es la manera más fácil de mantenerme en el tema. Entonces, el tema es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Eso ahí sí no da para más nada, sino para eso.
quién es Jesús. Ese es el tema de este texto. Entonces, cuando yo desarrollo los puntos, simplemente respondo la pregunta. Y yo con este texto puedo responder, Jesús es el hombre verdadero. Y me puedo ir al contexto del texto para mostrar que Jesús estaba cansado y se quedó dormido. ¿Por qué? Porque es 100% humano. Está rendido, privado en una barca porque ha tenido una jornada extenuante de trabajo. Jesús es el hombre perfecto. Luego tengo un segundo punto. Jesús es el Dios verdadero, el verdadero Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es el verdadero Dios? Pues porque aún hasta los vientos le obedecen. Y fue precisamente eso lo que sorprendió a los discípulos. Entonces, miren que estoy contestando siempre el interrogante. Esta es una de las maneras más fáciles. Y el tercer punto viene a ser una conclusión que sale naturalmente de los dos anteriores. El primer punto es que Jesús es 100% hombre, que es el hombre verdadero, que es humano. Y el segundo punto es que Jesús es el Dios verdadero. Por lo tanto, es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque es Dios, porque es hombre. Ahí está el sermón y obedece al tema ¿quién es Jesús? Y siempre voy a estar desarrollando los puntos del sermón centrada en la pregunta ¿quién es Jesús? Y todo el desarrollo van a ser respuestas. De esa manera no me voy. Ok, este sí me salió completo, ya no podemos hacer nada. Este es Job 14:10. Alguien que busque, ya salió, ya no podemos preguntar porque ese lo descubrí por completo enseguida. Se chispoteó. Vamos a buscar a Job. Capítulo 14 de Job, porque igual no conocemos lo que dice Job 14. Job 14, versículo 10. Este es un sermón temático. Job 14, 10 dice más, el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Ese es el texto básico. Entonces, el tema es, ¿dónde irás después de morir? ¿A dónde vas después de morir? Aquí encontramos un sermón evangelístico, ¿cierto? Un sermón evangelístico. Aquí sí tenemos como propósito hacer que la gente que se convierta. Es un tremendo sermón evangelístico y nadie se espera que vayamos a salir con eso porque cogimos el libro de Job. Es un excelente sermón evangelístico porque, por ejemplo, a los católicos les encanta el libro de Job y no le tienen miedo a Job, entonces piensan que vamos a hablar del sufrimiento o vamos a hablar de cualquier otra cosa, pero vamos a hablar de el destino después de la muerte. Entonces, tenemos 3 puntos aquí, facilitos, solamente hay 2 opciones. En la introducción uno desarrolla, por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de la introducción, nos retrocedemos acá y empezamos a armar el sermón completo. Pero, por ejemplo, uno en la introducción puede desarrollar el concepto de que no importa quién seas, no importa si eres rico, si eres pobre, si eres hombre, si eres mujer, si eres influyente, si eres un NN, no importa, de todos modos te vas a morir, entonces esa puede ser una introducción. El problema es a dónde vas cuando te mueres. Y después de esa introducción se lanzan los 3 puntos. Solamente hay 2 opciones. Opción número 1, sin Cristo solamente espera el infierno. Y como es un sermón temático, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con ese punto? Puedo ir a todos los versículos de la Biblia que hablan del infierno. Todos los versículos de la Biblia que hablan del castigo. Todos los que yo quiera los puedo colocar ahí porque es un sermón temático.
Y luego en el punto 3 dice, con Cristo iremos al Padre. O sea que solamente hay dos opciones, o ir al infierno o ir al Padre. Y en el desarrollo del tercer punto se predica todo el Evangelio, se predica yo soy Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, y todo lo que nosotros sabemos acerca de la salvación cabe en el punto 3, un sermón temático. Si la persona tiene sana doctrina y tiene un conocimiento claro de la salvación, no tiene por qué perderse, no tiene como por qué decir ninguna barbaridad. Ese es un sermón evangelístico, es excelente, es muy fácil de predicar, así que pues no hay pérdida con ese sermón, sobre todo que es muy claro y muy elegante. Bueno, entonces ahora vamos a encontramos que primero es una frase enfática, luego un interrogante, ¿cierto? No tenemos que usar todo, uno solo. Usted escoge cómo desarrollar el curso del sermón. Ahora, la tercera herramienta es el tema imperativo. Eso también lo define el texto. Por ejemplo, vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Recuerden que el tema es, que esta es una herramienta para concentrarnos en el tema y es la herramienta del modo imperativo o el tema imperativo. Tenemos que desarrollar el tema en un modo imperativo. Recordemos que modo imperativo es una orden, ¿cierto? Eso se llama modo imperativo. Entonces, ¿cuál sería el tema ahí? Recuerden el modo imperativo. Modo imperativo es una orden. Tienen que enunciar el tema como una orden. Una orden. El tema es una orden. El título, una orden. ¿Cuál sería la orden que podemos extractar de ese texto? Ten cuidado. Ten cuidado. O sea, tienes que buscar la fuerza de la orden. La orden imperativa no es suave y no utiliza palabras suaves. Se sientan, se paran, nos vamos. O sea, es una orden. Entonces, el texto está en modo imperativo. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Entonces, vamos a mirar el tema como lo expresaron aquí. Ten cuidado de ti mismo, tal cual, tal cual. Cuando tenemos un buen texto, tenemos un buen tema y tenemos un buen sermón. Si usted se enamora de la Biblia, siempre va a tener tema, siempre va a tener texto y siempre va a tener sermón. Pero si usted está enamorado de sus temas, escuche, si usted está enamorado de eso, es que a mí me gusta predicar de esto, y a mí me gusta predicar de lo otro, y a mí me gusta predicar de aquello. Es que el tema mío, usted ya está formateado con algo y no le puede llegar la visión de Dios, no le puede llevar el consejo de Dios. Pero si usted está enamorado de toda la escritura, toda la escritura le va a traer siempre algo nuevo, algo bueno, algo claro, algo contundente, algo con autoridad. Entonces, aquí no hay que esforzarse en sacar unas cosas todas rimbombantes. Aquí está la Biblia con su propia fuerza. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, es como un híbrido en algo que yo vi y algo que se me ocurrió. Entonces, el primer punto es ten cuidado de tu carácter. Ten cuidado de tu carácter. ¿Por qué puse ten cuidado de tu carácter? Porque todo ese libro de Timoteo habla del carácter de los hombres que está centrado en la avaricia. Entonces, cuando
Pablo llega al punto de ten cuidado de ti mismo. Él ha hablado del carácter de los hombres o va a hablar del carácter de los hombres que son avaros, interperantes, prepotentes, altivos, vanagloriosos. Eso hace que yo tuerza la palabra. Si yo tengo un corazón lleno de avaricia, tuerzo la palabra para conseguir dinero. Entonces, no es solamente cuidar la sana doctrina, es cuidar el corazón. Yo puedo tener sana doctrina, pero mi corazón tiene un deseo ardiente de llamar la atención y de ganar todas las discusiones. De tal manera que yo utilizo la sana doctrina para pelear con todo el mundo, para humillar a todo el mundo y para exhibir lo mucho que sé. Ya allí tengo muy buena doctrina, pero estoy perdida en mi carácter. Estoy perdida en la corrupción de mi alma. Y todo lo que diga es bueno, pero está manchado con la arrogancia. Está manchado con la altivez. Está corrompido con el deseo de avergonzar a los que no conocen la sana doctrina. Y está corrompido con el deseo que yo tengo de ganar todas las discusiones. Y el sermón homiléticamente y hermenéuticamente puede ser perfecto, pero no va a lograr la salvación de nadie. Va a dividir, va a llenar de rabia y me va a corromper por dentro porque me llena de orgullo y de soberbia. Entonces, aquí está Pablo diciéndole a Timoteo, primero ten cuidado de ti mismo, también de la doctrina, pero ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy mal, la doctrina también está en peligro de ser torcida. El segundo punto es ten cuidado de tu doctrina. Eso sale directamente del texto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces yo desarrollo las dos cosas. La necesidad de cuidar mi corazón, la necesidad de cuidar mi carácter, la necesidad de examinar mis motivaciones y ahora la necesidad de cuidar mi formación doctrinal. Segundo punto. Y el tercer punto, ten cuidado de lo que enseñas. Eso sale de ahí mismo. ¿Dónde está? Me perdió. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué significa eso? Que lo que yo enseño puede hacerme daño, no solamente a mí, sino a todos los que me oyen. A todos los que me oyen. Entonces, ten cuidado de lo que enseño. Ten cuidado de lo que enseño. O sea, tengo que cuidar mi carácter, tengo que cuidar mi fe, mi formación doctrinal y tengo que cuidar lo que voy a enseñar. Este es un sermón y todo está en modo imperativo. No es un consejo, no es una opción, es una orden. Es una orden. Y si vamos más allá adelante en el curso de homilética, también tiene que ser expuesto en tono imperativo. Una cosa es el modo son los verbos que están en modo imperativo y otra cosa es el tono. El tono de la voz tiene que estar en modo imperativo también. Bueno, entonces vamos, ese es el tema imperativo. Aquí hay otro imperativo, primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 21. Este es un texto más largo y pueden salir muchos temas, pero vamos a ver si llegamos al tema del autor del sermón. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 21. Les voy a leer el texto completo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin afección de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación,
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuál es la orden o el imperativo que sobresale en todo el texto? De todo lo que leímos. Sed santos, sed santos. El imperativo más fuerte que hay es sed santos. Si yo quiero desarrollar un sermón que englobe todo lo que nos ha dicho Pedro ahí, el imperativo que engloba todo eso, porque si nos vamos a ver, ceñir los lomos del entendimiento, ser sobrios, esperar la gracia de Dios, no conformarme a los deseos que tenía antes, todo eso es que santidad. Entonces, finalmente, el imperativo que abarca todo lo que nos están pidiendo y que lo dice el apóstol Pablo en tono imperativo, en modo orden, es ser santo, ser santo. Entonces, vamos a mirar acá, tema, sean santos. Este es el tema y está dado en modo de orden, en modo imperativo, sean santos. Ahora, vamos a desarrollar, con base en lo que acabamos de leer, quiero que me desarrollen una primera idea o una primera premisa. ¿Cómo la pondríamos? ¿Cómo la pondríamos? A ver. No. El tema. ¿Qué dice el tema? La frase. La frase. Sean santos. Sean santos. Toda la idea debe contemplar, sean santos. Sean santos en el entendimiento, sí, podría ser. Otra idea. No, no. Sean santos en la manera de vivir, muy bien. Tienen que desarrollar la frase. Si dicen, si ustedes dicen sean sobrios, el tema viaja de la santidad a la sobriedad. Si yo quito la palabra sean santos, a la hora de desarrollar el tema, ya estoy hablando de la sobriedad por sí misma. Ya estoy hablando de la sobriedad por sí misma. ¿Qué otra forma de ser santos podemos sacar ahí? Sean santos como hijos obedientes. ¿Qué más? Sean santos como yo soy santo. Me están leyendo los textos, pero yo quiero que lo expongamos como como un punto de un sermón. No, ya estás hablando de la obediencia y no de la santidad. Porque ahí en tu frase estás poniendo como sujeto a la obediencia y no a la santidad. Entonces vamos a mirar el sermón, cómo lo desarrollaron. Sean santos porque el que nos llamó es santo. Primer punto. Tiene que haber coherencia y claridad en cada frase. Sean santos porque el que nos llamó es santo. Sean santos porque el que invocamos es santo. Sean santos porque Él juzga sin acepción de personas. Y sean santos porque nuestro rescate fue muy costoso. Ahí está el sermón. Bueno, ese sería la manera como yo lo desarrollaría. No hay una sola manera, hay miles de maneras, pero recuerden que tenemos que tomar el imperativo, sean santos por esto, sean santos por lo otro, sean santos. Por ejemplo, Alex decía, sean santos en el entendimiento. Yo pondría, sean santos en la manera de escuchar, sean santos en la manera de escuchar, y allí hablaría del entendimiento.
de las personas que vienen a la iglesia y no pueden entender. ¿Por qué no pueden entender? Porque tienen su mente en lo que quedó en la casa. No pueden entender porque están pendientes del niño que trajeron. No pueden entender porque están pendientes de la ropa de Lupier. No pueden entender porque están hablando con la persona que trajeron. No pueden entender por qué. Porque no le están prestando la atención debida a la palabra de Dios. Y eso es falta de santidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios significa que Dios está hablando. Y si Dios está hablando y yo prefiero escuchar otra voz, yo estoy despreciando a Dios. Y eso es pecado. Ahí no hay santidad. Entonces yo pondría, sean santos en la manera de escuchar. ¿Sí? No, porque ya no es imperativo. Cuando tú dices buscando, es como si yo te preguntara, Isidorita, ¿tú qué estás haciendo aquí buscando? Eso no es un modo imperativo. Un modo imperativo es cuando yo te doy una orden. Y el tema está expresado en modo imperativo. El desarrollo del tema debe estar expresado en modo imperativo. Debemos ser santos. Sean santos por esto, sean santos. Es una imposición y todo el tono debe estar así. Sean santos, sean santos, sean santos, sean santos. Ok. Bueno. No se ve. El punto 4 dice, sean santos porque nuestro rescate fue muy costoso. ¿Qué es lo que dice a lo último? Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esta es una razón de nuestra santidad. Sean santos porque nuestro rescate fue muy costoso. Sean santos porque Él juzga sin acepción de personas. Todo eso se saca del texto. Todo eso se saca del texto. Ok. Bueno. Todo está en el texto, exacto. Todo está en el texto. Todo sale del texto. El asunto es cómo tú armas el sermón. El asunto es cómo tú desarrollas la frase. El asunto es cómo tú elaboras el mensaje. Uno tiene que escoger las palabras. Uno tiene que saber hablar. El apóstol Pablo, cuando habla en Efesios de la guerra espiritual, termina diciendo que debemos estar orando en todo tiempo para que Dios le dé palabra. Y dice, para que hable como debo hablar, como debo hablar. Porque las palabras tienen un poder, tienen una significación y tienen un tono. Y tienen un tono. Y hay gente que lee sin autoridad. Es decir, hay gente que el tono de la voz, cuando lee un texto bíblico, apaga el significado del texto bíblico. ¿Por qué? Porque le da miedo. Es como que Dios te manda a dar una orden, pero tú la das con miedo. Entonces eso deja de ser una orden, no porque esté expresada incorrectamente, sino porque tu tono de voz no es acorde, no es acorde. Por eso es que es importante no solamente las palabras que escojo, sino también la entonación con que las emito. La entonación con que las emito. Bueno, entonces, ¿cómo vamos por aquí? Hoy no podemos salir tan tarde. El tema declarativo. Aquí es más fácil, de pronto, este sermón es más fácil porque usa un tema declarativo. O sea, un tema declarativo es una declaración. Cuando se dice algo para conocimiento de eso. Entonces, vamos a Jonás 2:9 y ustedes me dicen cuál sería la declaración. O sea, la declaración es una frase con sentido completo, es una frase que dice algo, una frase que comunica algo. Ya no es una orden, es una comunicación de algo. Es algo que se comunica, o sea, como te informo que mañana sale el sol, algo así. Eso algo, tú verás a ver qué haces con eso, pero yo nada más te estoy informando. Entonces vamos a Jonás capítulo 2, versículo 9,
y ustedes me dicen cuál sería esa frase declarativa que podemos sacar de ahí. Jonás capítulo 2, versículo 9. Ya, mejor dicho, pues ya sapearon todo. ¿De dónde van a sacar eso, hermano? Hermano, yo creo que no leyó la cita que era. Jonás 2, 9. ¿Qué dice? ¿Cuál es la declaración más importante de ese texto? ¿Cuál es la declaración? Por favor, lean. No, hermano, estoy preguntando cuál es de ese texto, cuál es la frase más poderosa. No, ahí no dice el temor a Dios. Estoy hablando una frase del texto, no me van a sacar el tema. Solamente díganme si usted tiene que resaltar la frase más importante de allí, la frase clave, la más importante, ¿cuál? Hasta canciones han hecho, es tan importante que han hecho canciones. Ah, es un fundamento básico de la fe. La salvación es de Jehová. Hermano, este es el tema central de todo el profeta Jonás. Y es el tema de toda la Biblia. La salvación es de Jehová. Es una declaración. El que esté de acuerdo, bien, esa es la característica de la declaración. Al que le gustó, le gustó. Al que no le gustó, no le gustó. Pero es una declaración divina. Ya, usted no puede ignorarla porque es, repito, el corazón del libro de Jonás y de paso el corazón de toda la escritura. La salvación es de Jehová. Eso es un tema declarativo. Y ese tema ahora tiene que gobernar todos los puntos del sermón. Pero si se dan cuenta, no podría ser un sermón expositivo, sino que tenía que ser ahora un sermón que temático. Vamos a buscar el primer punto porque nos va a dejar el bus. La salvación es del Señor, es el tema, no es posible buscar otro. Bueno, sí es posible porque yo puedo coger un tema secundario como pagar lo que uno le prometió a Dios. Sí, 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 el problema es ese que con ese tema de los sacrificios y todo lo demás, ignoraríamos el tema más importante que está ahí, que es el de que la salvación es del Señor. Hay algo que les voy a enseñar o que de lo que vamos a hablar más adelante, y es que la predicación tiene que ser teocéntrica o cristocéntrica y no antropocéntrica. ¿En qué sentido? En que en ese texto sí es cierto que Jonás está hablando de su alabanza, de su sacrificio y de pagarle a Dios lo que le prometió y no le cumplió. Pero en la predicación siempre el protagonista tiene que ser Dios. Siempre tiene que ser Dios, y eso es supremamente importante porque esa es otra falla que hay en la predicación antropocéntrica centrada en el hombre. Entonces, vamos al tema. La salvación es del Señor. Primer punto, la iniciativa de este es un sermón temático. La iniciativa de salvarnos es del Señor. Ahora, les voy a decir algo. Este es un sermón temático en cuanto a que yo puedo por ejemplo, el primer punto, la iniciativa de salvarnos es del Señor. Yo puedo desarrollarla a partir de cualquier versículo bíblico. Pero en este caso, que es el tema del libro de Jonás, lo más ortodoxo, lo más decente, lo más apropiado es que yo saque todo del libro de Jonás, o sea, de todo el libro de Jonás. Yo puedo sacar todos los puntos del libro de Jonás, exacto, de toda la historia de Jonás, y yo puedo hacer un sermón que finalmente se va a convertir en un sermón expositivo, pero se va a convertir en un sermón expositivo de todo el libro de Jonás. Es muy fácil hacerlo, pero bueno, después hablamos de eso. El primer punto, la iniciativa de salvarnos es del Señor.
¿Qué significa eso? Que nosotros no estamos buscando ser salvos porque ni siquiera sabemos que necesitamos ser salvos. Segundo, la ejecución de la salvación es del Señor. Yo allí puedo predicar de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho para salvarnos, de todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y nosotros no hemos hecho nada. Y el punto 3, la consumación de la salvación es del Señor. Ahí puedo hablar de que tarde o temprano, si Dios me salva, si Dios me ha apartado para salvación, tarde o temprano Dios va a hacer en mi vida lo que Él ha determinado que yo sea. Entonces, ese es el tercer punto. La consumación de la salvación es del Señor. Y se puede desarrollar, repito, con base en todo el libro de Jonás. Y el mismo Jonás se puede convertir en un ejemplo o en una ilustración de ese sermón. Ese sería el tema declarativo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Nos queda pendiente nos queda pendiente uno. Sí, claro, ese puede ser evangelístico. Ese puede ser evangelístico. A ver, interesante. Este puede ser un sermón evangelístico, ¿cierto? Sí, puede ser un sermón evangelístico con base en el énfasis que yo le dé, si le doy un énfasis en lo que Dios ha hecho y todo. Pero también puede ser un sermón de edificación para la iglesia. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más graves que tenemos es que aunque nosotros creemos que la salvación es por gracia, cuando nos las andamos embarrando, terminamos no viniendo a la iglesia, terminamos apartándonos, terminamos que no queremos orar, terminamos que no queremos hablar con los hermanos, terminamos diciendo, ay, no, esto no es para mí, yo no puedo con eso. Entonces, yo puedo estar exponiendo la salvación aquí, pero al mismo tiempo una persona que ya es salva, que ya se bautizó, que ya se convirtió, pero que tiene una depre porque ha caído en algún pecado del pasado, puede llegar y volver a creer. O sea, volver a levantarse, volver a decir, verdad, ahora yo me sacudo. Y tú puedes darle un viraje a este sermón en el punto 3, le puedes dar un viraje y alcanzar a las personas que ya son salvas, pero que están deprimidas, que están apartadas, que están desanimadas, que están frías. Y todos tenemos épocas así en las que pensamos que sí, que somos salvos, pero que estamos mal. Estamos mal, entonces lo mejor es no servir en la iglesia. Lo mejor es no servir en la iglesia. Lo mejor es que yo llegue tarde y me vaya rapidito porque yo soy un pecador. O sea, la persona puede estar en una crisis existencial terrible y ese sermón que evidentemente es evangelístico, pero que si yo le doy el énfasis al tercer punto, porque el segundo, los dos primeros puntos podrían ser evangelísticos, pero el tercero, cuando habla de la consumación, es un versículo que habla de que Él va a terminar la obra que comenzó y eso nos abarca a todos nosotros los que estamos en el camino del Señor y que a veces cojeamos de alguna pata. Bueno, hermanos, vamos a orar para que los que se van en bus no se vayan tarde. Bueno, Padre, gracias, Señor, gracias. Me queda pendiente el tema histórico. Ese no lo traje, pero lo terminamos la próxima clase. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de tarea? Usted va a coger sus textos, sus temas, los que ya tiene, los que ya desarrolló. Usted los va a tomar y va a empezar a desarrollar los puntos. Usted va a escoger, según el texto que tiene, si utiliza un tema declarativo, si simplemente hace una frase que comunique algo y que esa frase tenga la misma estructura en todos los puntos, o si simplemente elabora un interrogante. O sea, usted revisa su texto y dice, de pronto aquí hay un interrogante que puede contestar este texto. Entonces, usted va a escoger de todos los textos que usted ha escogido ya, de todos los que ha desarrollado, usted va a escoger uno de estos puntos o va a escoger un tema declarativo o un tema imperativo o un tema interrogativo o una
frase o una palabra enfática. O sea, ¿qué es lo que le vamos a dar? Le vamos a dar cuerpo al sermón. Le vamos a poner límite al sermón. Vamos a poner como un marco, un marco. Entonces, ya vimos el ejemplo, por ejemplo, la potencia del evangelio. Lo que enmarca el tema del evangelio es la potencia, la palabra potencia. Entonces, busquemos eso y tratemos de elaborar un sermón con una de estas 4 técnicas.